que dice de la manera siguiente: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estaba acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, oiga, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oiga, y esta piedra que he puesto por señal de la casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. En estos momentos, hermano, que hemos leído ahí, Jacob, hermano, huía de su hermano Esaú. Oiga, hermano, ¿cuántos conocen esa historia de Esaú, de Jacob? Todos. Hermano, en estos momentos no era, hermano, un buen tiempo para la vida de Jacob, ya que él huía de su hermano Esaú, quien quería matarlo. Oiga, qué interesante eso. En estos momentos, hermano, Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú porque quería matarlo, por haberle arrebatado, hermano, la bendición de su padre. Hermano, es importante conocer, hermanos, quién era Jacob. Creo que la mayoría de nosotros, hermanos, estamos familiarizados con la vida de Jacob. Jacob era un patriarca. Jacob, hermano, era el padre de las 12 tribus de Israel. Ese era Jacob. Hermano, la Biblia nos narra que desde el momento de nacer, oiga esto, hermano, esto es importante.
La Biblia, hermano, nos narra que desde el momento de nacer, Jacob venía, hermano, sujetando el talón de su hermano Esaú. Oye, hermano, cuando Jacob nace, en el vientre de la madre había dos hijos, Jacob y Esaú. Ellos dos, hermano, estaban en el vientre de su madre, y cuando iban a nacer, hermano, el primero que iba a nacer, y que nació, por cierto, era Esaú. Pero la Biblia nos narra, hermano, que Jacob venía agarrado del talón, o sea, del carcañal, le llamamos nosotros. De ahí venía agarrado Jacob del talón de su hermano Esaú. Hermano, fíjense que es interesante, hermano, porque eso tiene un significado. Amén. Eso de que Jacob venía agarrado del talón de su hermano Esaú tiene un significado. Jacob, hermano, iba a ser alguien que hacía trampas, alguien, hermano, que iba a ser un engañador. Eso era, hermano, lo que significaba que Esaú venía agarrado, porque él no quería, hermano, que su hermano naciera primero. Él decía, que yo voy primero, y que el hermano venía agarrado del pie, porque él quería, yo voy a decirlo así, él quería salir primero. Parece una historia, hermano, un poco extraña, pero en el vientre, dice la Biblia, hermano, en otra porción, que peleaban en su vientre, dice ahí. Miren, hermano, pelear en el vientre de la madre. Pero ¿quién era ahí, hermano, el peleonero? Voy a decirlo de esta manera. ¿Quién era ahí el peleonero adentro del vientre? Jacob. Porque Esaú era tranquilo. Esaú, hermano, era un hombre, hermano, muy bien amigo de su padre. Esaú era tranquilo. Jacob, hermano, era engañador, era tramposo. Del vientre de su madre venían peleando. Hermano, el nombre Jacob, yo creo que usted ya lo más o menos sabe qué es lo que significa. Pero el nombre Jacob significa suplantador o el que hace trampas. Jacob, hermano, era alguien que estaba enfocado en aprovechar las oportunidades. Él no es de oportunidades. Pero, hermano, no es que aprovechaba las oportunidades, hermano, de la buena manera, sino que él, hermano, hacía trampa. Él no le importaba nada. El pensamiento de Jacob era este. Oiga, ¿cómo pensaba Jacob? El fin justifica los medios. Eso decía Jacob. No importa cómo sea, es entender lo que uno quiere. ¿Cuántos han conocido personas así? ¿Ah? Que dicen, no, que a mí me interesa, si la cosa es llegar. Si tienes que hacer trampa, dale, mira, hay gente que se quiere. Así piensa, ¿no? Imagínense que es tremendo, hermano, porque ese era Jacob. Ese era el carácter de él. Como le digo, hay personas que con el fin de alcanzar algún beneficio son capaces, hermano, de hacer trampas, de violentar principios, hermano, de quebrantar leyes. A ellos no les interesa con tal, hermano, de obtener lo que ellos quieren. Hay personas que no. Y lo increíble, hermano, que ese tipo de persona era Jacob. Así era Jacob. Mire, la Biblia nos narra, hermano, que Jacob se aprovecha de las circunstancias y le compra la primogenitura a su hermano Esaú. Pero él lo planeó. Él dijo, bueno, ¿cómo hago? Voy a esperar que mi hermano venga bien cansado y voy a hacer mi buen sopón. Y yo sé que por el hambre que se trae, porque se trae un hambre feroz, él va a tomar toda la ligera y le voy a comprar la primogenitura. Pero ese era algo
poder, porque era listo para lo malo. Miren qué tremendo, hermano. Qué bueno es, hermano, Ser listo, pero para lo bueno, hermano. Porque hay gente, hermano, que es lista, pero para lo malo. Y entonces, hermano, él viene y hace eso. Le compra la primogenitura a su hermano. Vea, le dice, te doy este plato, solamente dame tu primogenitura. Y como era algo, hermano, que no era un papel, eso solo de palabras. Porque no había un papel que la cuartita después la primogenitura. No era de palabras. Pero él se la compra. También, hermano, cuando Isaac, el padre de Jacob, ya estaba a punto de morir, se pone de acuerdo con su mamá. Oye, hermano. Jacob se pone de acuerdo con su mamá, hermano, porque, Hermano, en esa familia había algo que no tiene que suceder en nuestra familia como hijos de Dios. porque, hermano, ahí en esta familia, Isaac Tenía un hijo favorito. Isaac amaba a Esaú. Esa era su familia. y en cambio la mamá, para ella el favorito era Jacob. Hermano, eso no era correcto. Porque dentro de la familia, hermano, no podemos tener favoritismo. Todos los hijos Son iguales, aunque son diferentes. Pero así pasaba ahí. El padre amaba a Esaú. Y Jacob estaba más allegado a su mamá. Y miren qué tremendo, hermano, que cuando Isaac ya estaba a punto de morir, se pone de acuerdo con la mamá. Mamá, ayúdame. Necesito que mi padre me dé la bendición del primogénito. Esa bendición, hermano, le tocaba a Esaú. Y estaban hablando, hermano, de una oración. Pero no le importó a la cosa que yo me la voy a ganar, sea como sea. Y se pone de acuerdo con la mamá para que el Señor, para que el Padre lo bendiga a él. Usted conoce, hermano, cómo hermano Jacob planea bien, hermano. Como le digo, era para lo malo, era abuso, era listo. Y dijo, bueno, como mi hermano Dios peludo, voy a cortar el pelo a estas cabras y me voy a pegar a este firma. Se pegó el pelo en el cuerpo. Y como el anciano ya estaba, hermano, ya no podía ver, ya medio de cocoba, que raro tener el pelo. No parece pelo de gente. O no sé, hermano, porque yo me imagino, hermano, porque el pelo, hermano, de una hermano, igual que de una gente. Pero la cosa es que lo planea con el fin, hermano, de engañar a su propio padre. Como le digo, hay gente, hermano, sin escrúpulos, que no les interesa, hermano, engañar, mentir, con darle salirse con la de ellos. Y ese era Jacob. Entonces viene y lo engaña. Engañó a su propio padre. Mi hermano, eso, hermano, nos habla qué tipo de persona era Jacob. Ni siquiera su papá se le fue. Como le digo, hermano, eso nos habla de una manera ilustrativa de cómo actúa el ser humano. Porque eso nos ilustra, hermano, cómo actúa el ser humano. En el mundo, hermano, usted no me dejará mentir, hay un dicho que dice, cada quien salvando su pellejo. Cada quien, hay que luchar, pero hay cada quien va salvando su pellejo. Y como le digo, en el caso de Jacob, él se comportaba de esa manera. Así era él. Era un tramposo, un mentiroso, un usurpador, un manía, como diríamos hoy en día, un perverso. Porque hasta ese momento, hermano, como le digo, él no vivía agradando a Dios. Aunque había nacido en un hogar
donde se conocía de Dios. Esta es otra cosa terrible, ¿no? Porque Jacob que no conocía al Dios de su padre, pero él vivía, hermano, de una manera loca. Como le digo, él había vivido enfrentando la vida a su manera. Y mire, dice ahí el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. En este momento, hermano, él va huyendo. Salió de Beerseba, donde había vivido toda su vida, y se fue para Harán. Hermano, ahí en ese hogar en Beerseba, él vivía con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su hermano Esaú. Pero por las decisiones, hermano, incorrectas que él había tomado, por el tipo de vida que él llevaba, hermano, lo llevaron, esa conducta de él lo llevó a que su hermano Esaú se enojara con él. De tal manera, hermano, que, mire lo que decía Esaú: yo a este lo mato porque lo mato, decía Esaú. Solo voy a esperar que mi papá se muera y a este yo lo mato. Hermano, cuando un hermano llega a pensar de esa manera con su hermano, es hermano porque ya, hermano, ya le ha colmado la paciencia. Eso decía Esaú. Me engañó a mi papá, y es un gran malvado, decía Esaú. Solo espero que mi papá se muera para yo matarlo. Y entonces, hermano, la mamá oye lo que Esaú planea hacer y le dice: hijo, andate porque tu hermano te va a matar. Y como le digo, hermano, las decisiones de Jacob, las decisiones que él había tomado, por no estar viviendo, hermano, conforme a lo establecido por Dios, lo llevaron a huir y a perder la comodidad que él tenía, porque él en su casa tenía todo. Él en su casa, hermano, no le faltaba nada, hermano. Porque, hermano, ellos eran personas que tenían dinero. Puede decirlo de esa manera. Eran ricos. Pero él, hermano, por su manera de ser, hermano, pierde todas las comodidades que él tenía. Pierde la protección, perdió todo por su mala cabeza. ¿Cuándo dicen amén? Mire, hermano, hay personas que pierden todo por su mala cabeza. Y después le la culpa a otro. No, es que, hermano, cada uno somos responsables. Todas las decisiones que había tomado Jacob habían sido malas. Actuaba mal. Hermano, no era una buena persona, como dice. No era mala persona. Y mire cómo dice el refrán: huyendo iba para allá, para Harán, y llegó a cierto lugar en esa huida que iba. Ya había corrido aproximadamente 100 kilómetros, dicen por ahí. Y llegó a cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Oiga, la condición de Jacob ahora es que va huyendo de su hermano. Y mire lo que le toca, hermano. Dice ahí que en su vida llegó a un cierto lugar y ahí le tocó que quedarse a dormir. Dice que agarró una piedra. Mire, hermano, que buena almohada es. Agarró una piedra y la puso de cabecera, porque ahí se iba a quedar a la intemperie,
aguantando el cerebro. Porque así se dice en qué lugar. Allá, hermano, como le digo, en su casa tenía todo, pero ahora por su mala cabeza, hermano, él está durmiendo en la calle, en el suelo, hermano, con una almohada de piedra. ¿Será que eso es lo que Dios quería para él? ¿Será, hermano, que eso era, hermano, lo que Dios quería para Jacob, hermano? No, esas eran consecuencias de sus actos. Todo acto tiene consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, toda acción tiene consecuencias. Toda. Aunque usted a veces no la vea al principio, pero por allá le va a salir. Ahí va a salir. Entonces, hermano, allá tenía todo eso, pero ahora iba huyendo por tramposo, por haber engañado a su padre, por haber engañado a su hermano, por ser un aprovechado. Ese era Jacob. Y eso, hermano, nos habla de que el ser humano sin Dios echa a perder su vida. Oye, hermano, el ser humano sin Dios echa a perder su vida. ¿Cuántos hermanos, padres o padres le dicen a su hijo, si aquí tenés todo, mira, si aquí hermano te he dado todo? Aquí yo me he esforzado para que salgas adelante. Aquí yo te he ayudado, te he pagado, me estoy esforzando porque salgas adelante. Y vos, agarrando el mal camino. Yo sé que hay muchos padres, hermanos, que han llorado al ver, hermanos, que han hecho todo por sus hijos para irlos a traer allá tirados. Quizás en una puñeta. Como le digo, Dios no quería eso para él. Pero el ser humano sin Dios echa a perder su vida. ¿Sí? Las personas, hermanos, sin Dios lo que hacen es tomar decisiones erróneas que lo llevan al fracaso. Pero mire qué tremendo es. Jacob, hermano, no iba, hermano, huyendo y diciendo, Señor, perdóname, voy a cambiar. No, Jacob iba corriendo. Iba huyendo de su hermano. Él no pensaba, yo sé que en el camino no voy a encontrar con Dios, no. Él iba pensando en eso. Ni siquiera iba pensando en cambiar. No, él iba. ¿Qué se quedó dormido? Y mire cómo el Dios es bueno. Vea esto, versículo 2. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Él empezó a soñar eso. Y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Lo que podemos ver aquí, hermano, es que Dios, en su misericordia, le sale al encuentro a este hombre, que hasta este momento Jacob, hermano, lo que había logrado era echar a perder su vida. Eso es lo único que había hecho. Eso es lo único que había hecho Jacob. Pero Dios le sale al encuentro, aunque él no lo andaba buscando. Dios le habla en un sueño a él. Diciendo de otro modo, Dios le da un sueño a este mundano, porque no le puedo decir de otro modo. Amén. Es que Jacob no tenía nada de ser un hijo de Dios. Iba huyendo. Y no iba huyendo por pena, iba huyendo por trabajo. Pero en el camino, hermano, se le aparece Dios.
Dios lo intercepta en el camino a este hombre que no andaba buscando a Dios. En el caso de Jacob, antes de nacer, Dios, hermano, ya había dicho que tenía planes con él. ¿Sí? Dios ya había dicho que tenía planes con Jacob. Pero lo que ocurre, hermano, con los seres humanos, no es que con Jacob, es que aunque Dios nos ha hablado, aunque Dios, hermano, nos ha dicho, camina por el buen camino, haz las cosas bien, pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello. Nosotros, hermanos, siempre hallamos la manera de complicar con la vida. Siempre. Así que tenemos. Esa es la realidad del ser humano. Somos duros de corazón. En el caso de Jacob, como le digo, Jacob no había hecho méritos para que Dios lo venga a socorrer. Oye, en el caso de Jacob, él iba huyendo, pero Dios lo intercepta en el camino, y él no había hecho méritos para que Dios, hermano, lo venga a socorrer, porque iba, hermano, sin rumbo, que no llevaba nada, hermano. Y hacía una bolsita lo más chiquito, ya sabes, pero iba huyendo por sus malas acciones. Y como le digo que Jacob no había hecho nada, bueno, ningún mérito para que Dios se fijara en él. Viene Dios, hermano, y va al rescate de Jacob. Allá voy yo. Miren. Piense, hermano, por un momento en esto. Se merecía Jacob, hermano, que Dios fuera al rescate de él. No. Porque aquí, hermano, el bueno era Esaú. Jacob era un malandrín. Y como le digo, Dios va al rescate de Jacob. Y cuando ve a Jacob tirado allá en el suelo, acostado, durmiendo en el suelo, aguantando el sereno, ahí estaba Jacob. Oiga lo que dice Dios, hermano. Dios dice así: aquí está mi hijo, dice Dios. Aquí está mi hijo tirado, durmiendo en el suelo, con una almohada de piedra, por su mala cabeza. Dios lo ve a Jacob y sabe que es malo. Sabe, hermano, que sus acciones no son buenas, pero Dios va al rescate. Eso es sorprendente. Para ayudarlo. Esta es otra cosa que me sorprende. Oiga, detenidamente esto, hermano, que es importante. Como le he venido diciendo, hermano, la vida de Jacob era una vida horrible. Era un tramposo, mentiroso y de todo lo que usted quiera. Pero cuando Dios va a su encuentro a rescatarlo, no lo va y no lo agarra. Hoy sí lo agarra por su cuenta esto, ¿no? Me sorprende siempre la actitud de Dios, porque Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Si el Señor nos pagara conforme a nosotros que hemos hecho en nuestro pasado, hermano, ya nos mata. Porque hemos actuado mal muchas veces. Miren lo que hace Dios. En el verso 13 Dios le dice, Dios le habla a Jacob en el sueño y le hace las mismas promesas
que le hizo a Abraham y a Isaac. Eso es lo que hace. Darle promesa, no se ve que lo confronta a él, sino que le dice: a ti te daré esta tierra, Jacob. Multiplicaré tu descendencia, te bendeciré y será bendición. Mi hermano, yo, quizás pensando de alguna manera, usted hubiera dicho: y estas promesas son para mí, sí que para mí. Si yo no me merezco nada. Si yo matarme quiere ver, porque lo enganchó muchas veces. A mi papá me dio una gran bajada. Estoy hablando así, hermano, porque era verdad. Le pegó un engañado de castillo, hermano. O a resultado un animal se pegó. Pero un plan bien estructurado. Mira cómo lo vamos a. Pero cuando Dios le da el encuentro, lo que Dios le dice: yo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia y será bendición. Dios le dice a Jacob: mira, Jacob, así de arruinado como estás. Oye esta forma. Dios le dice a Jacob: mira, Jacob, así de arruinado como estás. Así de arruinado como estás, yo tengo propósitos con tu vida, y los propósitos que tengo es de bendecirte. ¿Cómo ve eso usted? Es de quedarse con una boca abierta. ¿Cómo Dios le está ofreciendo a este hombre que lo va a bendecir si viene huyendo por mal? Yo lo que puedo ver ahí, hermano, es la misericordia de Dios. Esa no es otra cosa. Eso se llama misericordia de Dios, hermano. Porque nos da, dice, gracia, misericordia. Alejado de Dios, el ser humano lo que hace es arruinar su vida. Pero como le digo, Dios aquí, hermano, intercepta a Jacob, y así hace Dios con nosotros, o hizo Dios con nosotros, hermano, que cuando estábamos arruinados, no queríamos de Dios, el Señor nos intercepta. Eso es lo que Dios dice. Dios no nos pide como bueno. No hermano, a saber qué maldades andamos haciendo en el verano. Hay testimonios de gente, hermano, que dice por ahí, que Dios, hermano, de allá de la cantina lo va a sacar. Uno, hermano, de lugares horribles. No andábamos buscando a Dios. Y como le digo, Dios va al encuentro de Jacob, y no porque lo merezca, sino porque Dios es misericordioso. Así es Dios. Si Dios se basara, hermano, en nuestros criterios para salvar a la gente, nosotros hubiéramos escogido a Esaú. ¿Sí? Si Dios se basara en nuestros criterios, en nuestra manera de pensar, nosotros hubiéramos dicho: ese se va al infierno. ¿De veras? Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Romanos? A Jacob amé. Oye, hermano, a Jacob amé, porque era bueno. No era bueno, era malo. Porque para Dios, hermano, no hay nadie bueno, hermano. Todos somos malos. Y en el versículo 15, aquí yo estoy contigo, le dice
Dios a Jacob: oiga, yo estoy contigo. Yo imagino que cuando Jacob estaba, hermano, oyendo lo que el Señor le decía en ese sueño: yo soy el Dios de tu padre, y yo te bendeciré, te multiplicaré, y será bendición. Y aquí todavía hermano dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Oye, esta parte es importantísima. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué bonito eso. Dice aquí: no te dejaré hasta que haya hecho. ¿Qué nos va a dar esas palabras? ¿Qué nos dice? Que Dios tiene un plan con nosotros y lo va a cumplir, hermano. Dios, hermano, le está haciendo una promesa a Jacob. Bien, una promesa a Jacob, a un hombre que hasta este momento ha estado tomando decisiones equivocadas sin tomar en cuenta a Dios. Hermano, un hombre que vivía bajo sus propias ideas y criterios. Ese era, y Dios le está haciendo una promesa a él. Y como le digo, hermano, de alguna manera Jacob nos ilustra nuestra vida. Nosotros nos parecemos más a Jacob que a Esaú, aunque no nos guste. Hermano, en nuestra vida tomamos muchas decisiones equivocadas sin tomar en cuenta a Dios, viviendo a nuestros propios antojos, criterios. Pero aún así, Dios un día decide intervenir en nuestra vida y revelarse a nosotros. Así lo quiso el Señor. Como Él dice: yo hago como yo quiero. Amén. Amén. Y como lo he explicado miles de veces, y lo he dicho por otro lado, Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Y Dios le sale al encuentro a Jacob y a nosotros también. Y el Señor nos da palabras de bendición, nos da promesas, cuando no las merecíamos. Y no merecíamos. Veamos, hermano, cuál fue la respuesta de Jacob con todo eso que Dios le estaba prometiendo en ese sueño, porque era un sueño. Pero el sueño, hermano, que a Jacob no le quedaba duda de que Dios le había hablado. Quiero que me entiendan esta parte. Cuando Dios le habla a Jacob, Dios le habla de tal manera en ese sueño que a él no le queda duda que Dios le está hablando. Igual que a Salomón. Cuando Salomón, Dios le habla a él a través de un sueño y le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Hermano, Salomón no anduvo preguntando: mire, fíjese que yo soy algo, ustedes me pueden decir si este Dios no es eso, o será que solo dormí mal y tuve mal. Pues no, hermano, ellos estaban completamente seguros de que Dios les había hablado. ¿Qué es la cuestión? Que cuando Dios te habla, tú estás seguro que Dios te ha hablado, no andas preguntando a saber: ¿qué será el que aquí pasó hablando con él? No. Cuando Dios te habla, tú sabes que Dios te ha hablado. Y viene Jacob, y él, hermano, cuando se levanta de este sueño, mire qué es lo que hace Jacob.
Dice el verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la tomó, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, que Jacob, hermano, alzó la piedra, la puso y derramó aceite encima de esa piedra. Ofrenda de libación. Porque para él lo que había soñado era real y estaba confirmándolo con lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Y llamó a aquel nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Puso ahí Betel. Como le digo, hermano, lo que vemos aquí, que Jacob, después del sueño, le da una ofrenda al Señor. Una ofrenda, hermano, de aceite, con la rama en la tierra. Jacob ahí está reconociendo que era Dios interviniendo a favor de su vida. Está reconociendo que Dios se le apareció. Dios tiene un trato conmigo. Él no estaba actuando, hermano, de manera indiferente ni insensible a la voz de Dios. Qué bueno es, hermano, que cuando nosotros sentimos que Dios, hermano, nos está hablando, no echamos a tierra la palabra, sino que la tomamos y decimos, este es para mí. Yo lo tomo porque Dios me está hablando a mí. Eso es bueno. Y eso es lo que hace Jacob. Jacob no ve la palabra de Dios como indiferente, sino que él es sensible a esa palabra. Y él se muestra agradecido y le ofrece una ofrenda. Y en el verso 20 dice, e hizo Jacob voto, diciendo, hermano, ahí no había nadie con él, él solo estaba. Él solo estaba haciendo todo eso. No solo, ahí estaba Dios con él. Y miren, dice que hizo Jacob voto, diciendo, oiga lo que dice Jacob, si fuere Dios conmigo, porque él iba lejos, no se regresó, él iba para donde iba, huyendo de su hermano. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y usted nota, hermano, allí él no le estaba pidiendo cosas lujosas, solo el pan de cada día y una ropita, Señor. Y si volviera en paz a casa de mi padre un día, si eso pasa, Jehová será mi Dios. Pero aquí voy a decir algo, hermano. Dios ya le había prometido allá arriba, en los versículos que leímos. Yo estoy contigo, te bendeciré, será bendición. La bendición ya se las había dicho antes, pero aquí él está confirmando si esto que el Señor me ha dicho se cumple, está diciendo el Papa. Entonces yo, dice Jehová, será mi Padre, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Allí no había ley, hermano, porque aquí estamos en el Génesis. Aquí no están los 10 mandamientos, no había ley. Esto es antes de la ley. Pero estos hombres, hermanos, en agradecimiento a Dios, le daban. Y no es cuestión de que esto es la ley, que no han entendido la Biblia, esta gente, porque hermano, si vemos la Biblia, en esta época no había ley, estaba sin ley. La tenían allá, sí, y había nacido Moisés todavía. Pero es, hermano, un brote de agradecimiento a lo que Dios hace por nosotros.
porque Él nos bendice. Como le digo, hermano, recuerde que Dios ya le había prometido a Jacob todo esto. Pero Dios, aquí el hermano está diciendo que el Señor cumple lo que ya dijo. El Señor será mi Dios. Jacob le está haciendo una promesa a Dios. Tú serás mi Dios y yo seré fiel a ti. Jacob iba solo en ese viaje, huyendo de su hermano, iba sin nada. Pero ahora ya no va solo, va Dios con él. Y aparte de eso, lleva las bendiciones de Dios, hermano. Qué tremendo. Hermano, fuera lo que fuera, ya no importaba, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermano, eso era la gran bendición para nosotros. Y como le digo, hermano, se lo merecía Jacob. No, hermano, nada. No había hecho ni un mérito de ahí. Como le digo, iba huyendo por motivo. Pero mire qué interesante, hermano. A los años, cuando Jacob regresa de allá, de Arán, él se va para allá y se topa, hermano, con un bonito suegro allá. Y era más malo que él. Porque ese sí la pagó. Porque ese suegro era bandido. Y como dice el hermano, todos se pagan. Él se las hizo aquí, allá se hicieron a ella. No, nada. Hermano, pero Jacob regresa a los años, y aunque quisieron hacerle mal, porque su suegro no quería hacerle. Cuando Jacob regresa, ¿cómo regresa Jacob? Riquísimo. Porque mire cómo él no quería bajar Labán, el suegro de él. Mira, yo te voy a pagar, no tengo para pagar. Tenía, pero no tengo. De las camitas. Bueno, él hizo un trato con él, las cabras que salgan desmanchadas. El suegro le apartó todas las cabras para que no le nacieran ninguna de las que quería. Pero como Dios, hermano, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen así? Para Dios no hay nada imposible. El suegro dijo, no va a tener ni una. Todas salieron como Dios quiso. Mire, se hizo de ganado, se hizo de todo. Pobre hermano, aunque mal traten contra ti, no te llevará. Cuando regresa, hermano, regresa riquísimo, porque Dios la había bendecido grandemente, porque Dios cumple sus promesas. Dios ya se le había prometido a Jacob. Qué maravilloso, hermano, es Dios, quien llega a nuestro rescate. A pesar de nuestras malas decisiones, que muchas veces, hermanos, estuvieron a punto de destruirnos completamente. Pero aún así, hermano, sin merecerlo, Dios llega a nuestro rescate para hacernos príncipes de su pueblo. Esos somos nosotros. Un Jacob que no quería nada de nosotros. Aún así, hermanos, sin merecerlo, el Señor llega a nuestra vida y nos dice, yo quiero hacer algo grande con tu vida. Nosotros sabíamos que Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Pero tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que aprender la humildad. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada persona de este mundo. Dios quiere hacerlo con todos. Porque
que le duele. Tenemos los ojos. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que hemos tenido, Señor, de poder estar en este lugar. Dios mío, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestros malos pensamientos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Señor, te damos gracias, porque a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros malos pensamientos, a pesar de todo lo malo que hicimos, tú llegaste al rescate de nuestra vida.